pieza de cerámica hecha a mano es el espíritu de la pieza. Hola, hoy vamos a hacer un pequeño curso de iniciación a la cerámica con una pieza muy fácil de hacer, que es un simple cuenco que servirá para el desayuno. Es muy fácil de hacer, son 4 técnicas, entre ellas está la utilización del torno eléctrico, la técnica por urdimbre o churros que se dice, que es hacer pequeños churritos amasados y se le va haciendo la esfericidad a la pieza. Otra es con moldes, que es otra técnica ya más industrial, más despersonalizada, donde no se ve tanto la huella del artista. Y la otra es por pellizco, que es la técnica que yo les voy a enseñar hoy, que es la más sencilla, la más fácil, utilizando absolutamente los dedos, las manos. Y es la más apropiada para los cursos de iniciación a la cerámica, porque no requiere mucha técnica, aunque la técnica aborigen autóctona era por churros o urdimbre que se dice. Pero bueno, en otros vídeos ya lo haremos, específicamente con la vasija más prototípica de los aborígenes, que era el gánigo canario, que era un recipiente que no solamente se utilizaba en la vida cotidiana para comer o desayunar, sino que también se utilizaba en los ritos de iniciación, en los ritos de uniones de pareja o de despareja también, o sea, de separación, que se rompía el cuenco. Y bueno, comenzamos ahora el proceso y que lo disfruten. Este es más o menos el trozo suficiente como para hacer el cuenco. Vamos a hacer una esfera con esto. Como verán, con una sola mano es suficiente ir buscándole la esfericidad al trozo de barro. Cuanto más esférico está, mejor. Bueno, depositamos la pieza en el centro y vamos dándole una forma cónica muy pausadamente, sin estrés, y tratando de mantener la circunferencia de lo que va a ser la boca del cuenco. Más o menos sería una altura de 7 centímetros. Yo creo que 7 centímetros, entre 6 y 7 es suficiente. Vamos a ver, depende también de la pieza que se quiera hacer. O sea, la técnica es la misma, tanto para un cuenco de un tamaño como este, como de una tacita para café. O sea, obviamente, para una taza de café o un cuenco pequeñito vamos a necesitar menos esfera. Entonces, bueno, una vez que tenemos la pieza base, tratamos de conseguir esta forma, ¿no? Esta forma se le dice aribaloide, porque tiene la forma que hereda de la cerámica griega o las ánforas egipcias,
o sea, de la historia de que la cerámica es la cerámica. La forma en punta. El piso no era plano. Seguramente, sobre un piso de arena, al estar en punta la pieza se clava mejor y se sostiene, no se tambalea. Que se la ve aquí en la cultura aborigen del archipiélago, ¿no? Y es de todos los tamaños. Las ánforas romanas tenían mucha punta, con las que llevaban el aceite, el famoso garum, que era el condimento más famoso de los romanos, el garum. Aquí tenemos la pieza, ahora empezamos. Lo que va a limitar la altura es el tamaño de las manos de cada uno, porque la altura va a depender del tamaño pulgar. Metemos el dedo pulgar en el centro y vamos ejerciendo, a medida que vamos ejerciendo presión sobre la pared, y al mismo tiempo vamos apretando, y van a ver ustedes mismos cómo la pieza se va subiendo. Cuanta más fuerza hacen con el pulgar hacia adentro, hacia la arcilla, la pieza se va subiendo. Y deformando también. O sea, tienen que tratar de controlar la altura que se va expulsando hacia arriba. Van a ver, y es normal, que las paredes se eleve más una parte que la otra. Pero eso es corregible, porque si hay una parte que está más alta que la otra, si ustedes hacen así y le dan un pequeño golpecito y van viendo la pared, se corrige. O sea, con un pequeño golpecito y viendo a ver qué lugar está más alto que otro, se corrige. Y continúa el trabajo. Una pieza que es la parte superior semiesférica, se darán cuenta en la práctica, no sé hasta qué punto servía para beber o se tomaba con cuchara. Y les explico por qué. Porque cuando la pieza es muy esférica, el líquido tiende a escaparse de los labios. Entonces es como que la pared, el último extremo de la pared, tiene que ser casi en ángulo recto. Eso es a tener en cuenta. Entonces seguimos subiendo la pieza. Desde los orígenes de la cerámica, el oficio de la confección de la pieza era un oficio vinculado al mundo femenino. Eran las mujeres las que hacían las piezas de cerámica. El hombre cumplía la función en el núcleo familiar de los loceros, de los alfareros, de recoger el barro, de recoger la arcilla y prepararla. Y las mujeres eran las que hacían la pieza. En cuanto a la terminación, yo tengo mucha preferencia por lo rústico. Esta técnica van a ver que se agrieta en la parte superior, el barro se va agrietando. Pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Para el que no le guste la pieza así rústica, luego con una pequeña esponjita humedecida se quita, o con la yema de los dedos un poquito de agua. Estas pequeñas rajaduras no son de filtración, no se pierde líquido por ahí. O sea, quédense tranquilos que la pieza funciona bien. Luego después, si se quiere, se esmalta o se pasa un poco de la piedra de pulir para bruñirla. El bruñido es la frotación con una piedra que ya les mostré, esta, por ejemplo. Traten de que no quede muy fina la base interior con el exterior. ¿Qué quiero decir? La base y el interior mínimo 1 centímetro debería quedar. Eso lo tienen que ir intuyendo ustedes.
Y si ustedes ven, tiene esa irregularidad de horizontalidad cero. Esta pared es más elevada que esta, pero a mí me gusta así. Si la vuelcan así, hacen así, logran ese horizonte casi perfecto. Bueno, esta sería, digamos, la pieza casi terminada. Vamos a ver. Yo le voy a quitar la parte cónica. Entonces, para lograr estabilizarla, para que la pieza sea autónoma, o sea que no se caiga para ningún lado, le hacen un pequeño golpe en la base, ¿ok? Y ya tenemos la base plana. Entonces la pieza es autónoma, es independiente. El aríbalo depende de, como no vivimos en casas de arena, con piso de arena, van a tener que depender de algo exterior, o sea, de un aro, que lo pueden hacer con barro o una arandela gruesa, ¿no? Entonces ese tipo de aríbalo, si yo lo pondría acá, la pieza se tumba, se nos tumba el desayuno y nos quedamos sin desayuno. Entonces con esto hacemos así y lo tenemos. Aprovechando que la pieza está fresca, pueden aprovechar a firmarla si quieren, si no la hacen anónima, como eran todas las piezas. Pero bueno, vivimos en un mundo de otras características. Yo me hice un sellito, que es un cuenquito con una pintadera. Entonces, esto es fácil hacerlo, es con un pedacito de barro, o si no, simplemente con un palito o la punta de un pincel, le ponen el texto que quieren o la firma o lo personalizan, ¿no? Aprovechando que la pieza está fresca, porque luego cuando está seca ya es más complicado. Entonces yo lo que hago es poner el sellito aquí, hago así, le doy un poco de presión esta textura. El líquido no se va a perder por ahí, pero lo pueden corregir, o sea, con muy poca agua. Observen que las grietas desaparecen. Ya cuando la pieza está seca ya es más difícil. Se puede también, pero lo recomendable es hacerla cuando está fresca. Es muy poca presión. Esto es un cuenco sencillo, es lo más sencillo que hay. Después hay otras posibilidades, que sería agregarle asas, o sea, pequeñas protuberancias, como la que mostré antes, el aríbalo ese que se caía, que tiene un asa típica aquí. El hacer la pieza gruesa también es interesante para el segundo paso, que es el desbastado. ¿Qué es el desbastado? El desbastado es ir quitándole espesor a la pieza y al mismo tiempo conseguir texturas que ya van a ver a continuación con una pieza que preparé la noche anterior que esté seca, porque si la pieza está muy fresca, el desbastado no es que es imposible, pero es mucho más dificultoso. Lo más recomendable es que la pieza esté semiseca. Es muy importante que miren la pieza desde arriba, porque una vez que la dejan secar, luego ya no se puede corregir. Desde la parte superior van a observar fácilmente si la pieza está no circular. Con una pequeña presión en las paredes logran las circunferencias y la ponen a secar. Las condiciones atmosféricas son muy determinantes en el secado. En la base, lo que también le da más estabilidad es una pequeña hendidura así. Bueno, el desbastado. Herramientas, un cuchillo en desuso, un poquito afilado o no, un trozo de madera, un pedazo de sierra tirado.
Estos son industriales, pero ya les digo, o sea, con un pedazo de alambre se hace. ¿Ven cómo se quita el barro? La punta de cardón es muy buena porque es como un hueso blando, y para esgrafiar significa raspar, es muy práctica, es muy buena. El desbastado, como la palabra lo dice, es quitar. La pieza puede quedar rústica o corregirle las imperfecciones mediante el desbastado, con una herramienta que es el desbastador, ¿no? Y es así, se va quitando, ¿ven? Las protuberancias. En la base, lo mismo. Por eso les decía que lo recomendable es que tuviera 1 centímetro. Más o menos a partir de ahí hacia abajo, o hacia arriba en este caso. ¿Por qué? Porque al quitarle, le vamos adelgazando la pared. ¿Y qué pasa? Si está muy delgada la pared, la pieza queda frágil, queda débil. Entonces, cuanto menos quitemos por desbastado, más sólida queda la pieza. ¿Vale? Esto lo hago así porque tengo algo de experiencia. El que tenga dudas puede trazar una circunferencia para no pasarse el límite. Otro tipo de desbastado que es el más placentero, porque esta pieza cuando está semiseca se llama, en la jerga de la cerámica del oficio se llama punto cuero. Y entonces aquí verán cómo le voy a dar otra textura. ¿Ven? Ya la huella de la mano desaparece, pero adquiere otra característica diferente. Cuando está muy cruda, o sea, muy húmeda, se pega el barro al cuchillo, a la herramienta. Puede ser así, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, ¿vale? Girando un poquito la muñeca. Y es muy importante, o sea, lo vuelvo a recalcar, el grosor. ¿Por qué? Porque si es muy fina, pueden romper la pieza, pasarse al otro lado. Entonces, cuanto más gruesa es la pieza, les otorga más libertad para el desbastado. La parte superior, si es muy esférica, es incómodo de ver. Cuando esté más inclinado en ángulo recto, lo pueden lograr así con los dedos, hacerle como un pequeño surco donde van a apoyar los labios. Luego, cuando la pieza está bien seca, hay dos posibilidades: o la dejan así rústica o le pasan una esponjita humedecida con agua. Texturas hay millones, las que ustedes quieran, y técnicas también. Les voy a mostrar la de la sierra para que vean cómo queda. Qué curioso. ¿Ven cómo marca los dientes la pared? Otra es con una punta, una lesna, hacer incisiones. O investigan, si quieren hacer una copia, van al museo o entran en el archivo fotográfico de la FEDA, que es magnífico, es magnífico. ¿Qué se ha utilizado en culturas? El hueso, la punta, la lesna, las uñas. O sea, con la uña también podemos rayar. Es casi prácticamente lo mismo. Podemos utilizar, el que quiera pintar con pincel, cerámica blanca o roja, el color que les apetezca. Y voy a hacer una pequeña demostración con engobe blanco. ¿Qué es el engobe? El engobe es la pintura para la cerámica. ¿Con qué se hace?
con pigmentos cerámicos que están en forma natural en las montañas. Aquí están yendo para Artenara y yendo para Veneguera también hay un arcoíris, una gama de colores impresionante. Son óxidos, son arcillas de distintos colores. Yo aquí voy a usar el que más... Es muy importante saber que la pieza de barro es roja, entonces jugar un poco con el color base, ¿no? El blanco va a hacer resaltar el esgrafiado sobre la pieza. Pintamos con engobe. Como está muy húmeda no seca rápido, va a haber que esperar un poquito, pero más o menos para que se den cuenta. Volvemos a lo mismo, a la herramienta que es un palito o la uña y todo, y esgrafiamos. Las esquirlas, las pequeñas partecitas de barro que quedan así, es normal. ¿Qué es lo que conviene? Esperar que se seque y luego con un pincel hacemos así y sale solo. Bueno, este es el esgrafiado. Y como verán, puede llegar a quedar así. O sea, depende de la base que le den. Aquí he usado engobe blanco y luego óxido de manganeso, que es el negro, el oscuro. En este caso es otro. Es engobe blanco y un turquesa. Este otro tipo de pieza, son cálices. La pieza, una vez que se secó, va al horno, ¿ok? No se le puede poner esmalte en la monococción, en la primer cocción. ¿Por qué? Porque no muerde, no se adhiere el esmalte a la pasta. Se agrieta, etc. Tiene otras características. Entonces hay que cocinarla primero y esmaltarla luego, una segunda cocción. No es necesario esmaltarla. O sea, se puede curar la pieza. ¿Qué quiere decir curarla? Para que no transpire los líquidos interiores hacia el exterior, se puede hacer una impermeabilización, esa es la palabra, con la piedra esta, el canto este que les mencioné, creo que es amatista. En la playa hay millones de piecitas pulidas, y el bruñido, que es la técnica esta de impermeabilización, es frotar la pieza semi-húmeda, y que se puede hacer tanto en el interior como en el exterior. ¿Qué logramos con esto? Dos cosas: la impermeabilización interior y exterior, y también un aspecto estético diferente. ¿Qué se utilizaba para impermeabilizar la pieza y bruñirla? Se utilizaba, era un engobe también, que se llamaba almagre, óxido de hierro. El que se ve rojo en las montañas, eso es óxido de hierro. Tonalidades que van desde el rojo púrpura hasta el rosado, el marrón, o sea, tiene tendencia al marrón. El color de la pieza cocinada del barro este va a ser así, aproximadamente. Luego ya está la diferenciación en si usan barros locales o barros comprados industrialmente. Lo lindo es hacerla la pieza con barro autóctono. Okay. Ir a un yacimiento, hacer el barro, prepararlo, que es otra ciencia también aparte. Ya les digo, ¿no? Ahora está la pequeña dificultad porque este no está muy seco. O sea, cuanto más seco esté, se va a secar más rápido, ¿no? O esgrafiamos, o cuando está semiseco, que está entre húmedo y seco, porque si la pieza está muy seca, el barro tiende a pegarse en la piedra. Entonces tiene que estar así. Esto sería en aplicación con almagre. El blanco cambia también, varía. Si no les gusta, lo pueden corregir con un pequeño paño húmedo, con un poco de esponja de acero. Bueno,
ya hemos finalizado, espero que no se me haya escapado ningún detalle. A disfrutar de la elaboración del cuenquito. Y nada más. Hasta pronto. Y gracias por ver cómo hacer esta pieza. Gracias.